Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en un nuevo video de Filosofía y el Hombre. Hoy vamos a ver qué es el hombre. Si hay posibilidad de tener un concepto del ser humano. Hemos dicho anteriormente que ser humano no es lo mismo que humano. Ser humano nos refiere a la espiritualidad que vive en nosotros. Y humano, a secas, nos habla de un ente. El otro es una esencia con forma humana, el ser humano. El humano es un ente racional, social, cultural, básicamente, carente de autoconocimiento, y entendiendo por autoconocimiento la presencia, la manifestación del ser, de la espiritualidad, de la sabiduría, del amor en nosotros. Nosotros no somos nuestro nombre, no somos nuestra nacionalidad, nuestra raza, no somos nuestros pensamientos, no somos historia. Entonces, ¿qué somos? Bueno, en esencia, todo esto que acabo de mencionar son accidentes. Bien puede ser alguien africano, asiático, americano, etc. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser rico, puede ser pobre, pero ese no es la esencia del ser humano. Esos son accidentes. Si bien es cierto que el mismo hombre ha tratado de conceptualizar, de llevar a cabo un concepto a través de la historia de sí mismo, y que este ha variado dependiendo del contexto histórico-social en el que se desenvuelve, pues también es cierto que hay algo que es trascendente, que no es y que no está sujeto a condiciones externas, algo que permanece, algo que está más allá de la forma, más allá del pensamiento, de las emociones, etcétera. Y bueno, ese algo, vamos a ver qué es. Eh, un concepto es algo muy pobre, muy limitado. Quererle dar un concepto a algo que es eterno, querer dar un concepto a algo que es todopoderoso, al amor, a la sabiduría, a la eternidad, pues es un afán estéril, simple y sencillamente. Recordemos que estamos aquí tratando de dilucidar, estamos tratando de desmembrar, de llegar a la esencia de la forma, de eso que llamamos hombre. Y para eso, bueno, la única herramienta que tenemos común es precisamente esto que estamos haciendo, ¿sí? Analizar, reflexionar, filosofar, pensar y hablarlo. De momento es nuestra única herramienta que poseemos. Y con ello podemos dar muchas definiciones de qué es el hombre, muchos conceptos sobre qué es el hombre. Y todos ellos
van a ser olvidados. Todos ellos están sometidos a creencias, tradiciones, culturas, necesidades, etcétera. No, yo creo que nosotros podemos solamente como una introducción, como un señalamiento, tomar la palabra, la reflexión, para acercarnos no a un concepto del hombre, sino al principio de la esencia de este. Porque debemos de saber que el hombre, aparte de carne, aparte del razonamiento, aparte de la cultura, es espíritu, ¿no? No podemos definir al espíritu, porque entonces nos quedaríamos muy cortos. Porque el espíritu, repito, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la creación, tiene que ver con el amor, etcétera. Y todos estos conceptos, como tales, limitan. Están sujetos a inclinaciones intelectuales, científicas, históricas, etcétera. Vamos a ver entonces que el hombre es algo que no podemos pensar, porque es esencia. Recordemos que la esencia es creadora, y en esta creación creó al hombre, a su cerebro, al pensamiento, a la razón, a la lógica. Pero esto no significa que, aunque es una herramienta importantísima, básica, fundamental en el ser humano, la razón, el pensamiento, porque de ahí se ha creado la seguridad, se ha creado la cultura, las bellas artes, etcétera, pero también se ha creado el desorden, el desastre, la desigualdad, la miseria, la guerra, etcétera. Entonces, este yo, este ego que vive en la razón del hombre, es el que ha desvirtuado la manifestación de esa cosa llamada esencia, ser, espíritu, divinidad, en este nivel, en este mundo, en esta forma de vida llamada humanidad. Entonces, no podemos confiar, no podemos guiarnos sobre un concepto respecto a qué es el hombre, o quién es el ser humano, qué es el ser humano. Tenemos como referencia, repito, que el ser humano es un ser espiritual, es un ser divino, es un ser, simplemente, que tiene como aquí y ahora, en este nivel, en este plano, la manifestación de carne, de huesos, de forma, de pensamiento, etcétera. Pero que en realidad, atrás de todo ello, hay una finalidad más profunda, más trascendente, que para descubrirla, primero tenemos que saber qué no somos. ¿Qué no somos dentro de este contexto de trascendencia espiritual, ¿no? Atemporal? Y bueno, para muchos pensadores, filósofos, religiosos, etcétera, el cuerpo será lo más importante que podría existir. Pero
el cuerpo simplemente es una manifestación del ser, como lo es una estrella, como lo es una montaña, como lo es un gusano, etcétera. Estos, no, estos o estas manifestaciones simplemente son una sombra de, de la realidad que hay atrás de la materia. Hay infinidad de manifestaciones, ¿no? Materiales, cuasi materiales e incluso etéreas. Pero me parece que uno de los misterios más grandes que hay en el universo es el hombre mismo. ¿Qué es y cuál es su origen? ¿Para qué estamos aquí? Si nosotros tomamos como referencia el espíritu, nos va a resultar más claro saber de dónde venimos. ¿Sí? Pues obviamente, tomando como referencia ese punto, pues nosotros venimos del espíritu, somos espíritu. Y eso de decir venimos es un decir, porque en realidad no hay un lugar, al menos como nosotros lo concebimos en términos de espacio y de tiempo, de dónde venimos. ¿Sí? Porque en un sentido espiritual, cuántico, trascendente, pues no hay arriba, abajo, no hay norte, no hay sur, no hay adentro, no hay afuera, no hay antes, un después, un mañana, un pasado. Todo es un instante. Todo eso y todo lo demás que nosotros percibimos y pensamos sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre lugares, etcétera, pues no son otra cosa más que percepciones propias del ser humano, así como la percepción que podrá tener un caballo o una mariposa, etcétera. Entonces, si vamos a pensar, si vamos a definir, si vamos a sacar un concepto racional y tentativamente creativo, yo me atrevería a pensar que nosotros somos una manifestación de eso llamado Dios, energía, éter, alma, espíritu, etcétera, y que nuestra misión en este mundo, entre comillas, es manifestar esa voluntad del ser, que es el amor, la sabiduría, la creatividad, el orden, la belleza. No hay un fin, no hay un fin como especie, un fin trascendente, porque nosotros como espíritu no tenemos un fin, no tenemos una finalidad, porque somos perfectos. No estamos aquí para aprender, no estamos aquí para crear, no estamos aquí para ser mejores, no estamos aquí para ningún aspecto psicoemocional, económico, político, religioso, etcétera. Yo creo que así como existe el ser humano, así como existen los caballos, como existen las orugas, como existen los seres más evolucionados que estarán en otros niveles, en otros sistemas estelares, etcétera. Yo creo que simplemente y sencillamente nosotros somos la manifestación del amor. ¿Por qué existen las cosas? Pues porque existe el amor. Y la esencia del amor es la creatividad, es dar, es extenderse.
en todas las manifestaciones que conocemos y las que no conocemos, incluyéndonos a nosotros. ¿Me explicó? Entonces, el ser humano es una extensión de la divinidad. El ser humano tiene una línea directa, como toda creación, con la trascendencia, con la eternidad, con el amor, con la sabiduría. Nosotros representamos, nosotros somos el espejo, la sombra en el espejo de la realidad, de la verdad. Esta carne algún día no va a existir. La humanidad un día puede dejar de existir. Y no va a pasar nada, porque no somos trascendentes. No somos eternos en un sentido racional, en un sentido social, en un sentido cultural, ¿no? Claro, repito, el hombre cuando vive como humano no tiene ni idea de todo esto que estamos hablando, porque sus necesidades son apremiantes, sus necesidades son las de comer, vestir, trabajar, etcétera. No tiene una visión de largo alcance ni de profundidad. Está sometido a un mundo adoctrinado, un mundo con infinidad de falacias, con políticas erróneas, con economías falaces, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el mundo de la mayoría de los humanos, ¿no? Pero cuando empiezan a reflexionar, a analizar, a filosofar como estamos ahorita tú y yo, entonces al menos empieza a darse cuenta de lo que no es, en un sentido trascendente, en un sentido espiritual. Empieza a descansar, a relajarse en términos psicoemocionales, sociales, económicos, políticos, porque ve la falacia de esta existencia que le han impuesto, ¿no? Que le han hecho creer que es real, trascendente y como algo hecho. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a pensar, como lo estamos haciendo, repito, por un lado nos puede llevar a la entrada. La reflexión nos lleva a la entrada, nos señala la puerta, donde atrás de ella puede estar nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser. No nos va a abrir la puerta a la razón. La filosofía no nos abre la puerta a la verdad. Pero sí nos puede decir que es mentira, que no es trascendente, que es enajenante, que es falaz, etc. Y eso es un avance para acercarnos a, si le queremos llamar así, al concepto de quiénes somos, de qué somos. ¿Qué es el ser humano? Bueno, pues podemos empezar por decir qué es lo que no somos, ¿no? ¿Qué es lo que no somos? No somos obreros, no somos trabajadores. O sea, es decir, nuestro objetivo, nuestra esencia no es trabajar, no es tener dinero o ser pobres. Nuestro objetivo no es ser personas sociables.
culturales, políticas, etcétera. Es parte, sí es parte. Es parte en este contexto y en este nivel todo esto que acabamos de mencionar, pero no es nuestra esencia. No es nuestra esencia. Cuando nosotros nos demos cuenta, tomemos la autoconciencia de saber qué es lo que nos mueve, vamos a saber quiénes somos, de qué estamos hechos. En un sentido, de darse cuenta, en un sentido de tomar conciencia. No racional, porque a mí me pueden decir racionalmente que soy espíritu, pero seguir siendo un patán, seguir siendo un corrupto, seguir siendo un flojo, etcétera. ¿Por qué? Porque se sabe que generalmente el conocer no es lo mismo que saber, ¿no? Cuando nosotros conocemos, nos dividimos en dos: el que conoce y lo conocido. No hay una conciencia, hay una separación, y donde hay separación generalmente no hay comprensión, no hay orden. En cambio, en la vivencia, ¿sí? en el saber, ahí hay unicidad. Solo existe lo que es. No existe el observador y lo observado. Simplemente lo que es. Y es otro tipo de conciencia. Es otro nivel. Entonces, vamos a llevarnos esto. La filosofía, el análisis, lo racional, nos puede indicar qué es lo que no somos. ¿Sí? Y nos puede señalar el camino a seguir para encontrarnos a nosotros mismos. Ya hemos dicho en videos anteriores que la meditación es uno de los caminos de la autoconciencia espiritual de nuestro verdadero ser. La filosofía es la introducción. La meditación ya es el camino hacia la verdad, hacia la realidad. Bueno, con esto terminamos nuestro video y nos vemos en el próximo. Gracias.